que no están hechas con inteligencia artificial, como si lo están haciendo por aquí en Colombia, porque ya en el juego electoral, político que estamos teniendo en el país, pues comienzan a darse algunos juegos que tienen inteligencia artificial y que molestaron mucho este fin de semana que estamos hablando de esta valla, no sé si ustedes la vieron, en donde se ve a Abelardo de las Priella pues como un travesti, y también a Iván Cepeda, uno de derecha, otro de izquierda, Iván Cepeda vestido de un camuflado de guerrillero. Ambos pues se disgustaron, pero esto hay que decirlo, está hecho con inteligencia artificial, claro. Y la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre eso. Se pronuncia la defensora del pueblo Iris Marín Jennifer, quien dice que, por ejemplo, en el caso del senador Iván Cepeda, quien aparece vestido de camuflado militar en una de estas vallas, en el contexto pues se le asocia como miembro de un grupo armado ilegal de izquierda. Dice la defensora que esta es una asociación intolerable para una democracia, que la Defensoría rechaza esta imagen, que se basa en un hecho falso, que pone en riesgo a un aspirante de la izquierda tan válido como todas las expresiones ideológicas que enriquecen nuestra democracia. Dice la defensora que la imagen es violencia política simbólica y que puede alentar la violencia física. Le solicita a la Fiscalía también y a las autoridades electorales que dentro del marco de sus competencias adelanten investigaciones y procedimientos que correspondan para identificar y definir las consecuencias jurídicas para los responsables. Y por último cierra mencionando el compromiso por unas elecciones libres y en paz que convoca a todos los sectores políticos, aspirantes a la presidencia, de los medios de comunicación, a dos cosas. Primero, no incurrir en anuncios estigmatizantes que constituyan violencia política o la inciten a ella, y segundo, rechazar este tipo de comportamientos independientemente del sector político del que provengan y del que les pueda generar una ventaja electoral. Invitamos a todos los sectores a rechazar estos hechos. Pues claro, uno ve estas vallas y uno dice, pues obviamente Abelardo de las Priella vestido de travesti, esto está hecho con inteligencia artificial, porque uno sabe, ¿no?, que va por ahí, que no es verdad. Sí. Ahí lo están viendo ustedes con un gatito en la mano y todo, con su sombrero, con su... que las vallas no existen. Sí. O sea, no es que usted vaya por una ciudad y se la encuentre. No los ve físicamente. Físicamente, o sea, es todo digital. No es que haya una valla impresa en alguna ciudad de Colombia con Pero esto. De todas maneras genera ruido, molestia, y dicen, bueno, es que esto no es su juego limpio en el tema electoral. Y por eso le vamos a preguntar a un experto en estos temas que mezcla todo el tema de democracia, elecciones, con el tema tecnológico, y se llama Alberto Fernández Gibaja, oficial del programa Senior de IDEA, que es esta institución multinacional que tiene que ver con todo el tema de democracia. Gracias, señor Fernández, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, un placer. ¿Qué tanto daño le hace este tipo de situaciones en donde está metida la inteligencia artificial, que cada vez está más desarrollada y que nos puede distraer al tema electoral y político? Bueno, está claro que es un tema complicado porque es un tema que está evolucionando constantemente, ¿no? Entonces, estamos hablando de una tecnología que no estaba disponible para el uso general hace apenas 2 años, ¿no? Entonces, primero, desde un punto de vista legal, nuestros marcos normativos todavía no están adaptados y tenemos que trabajar con lo que tenemos, que dependiendo del país y de la cultura, de la capacidad o del mandato que tenga los órganos electorales, pues puede ser más o menos. Creo que hay dos elementos importantes a destacar aquí. El primero de todo es quizás rebajar el miedo existente sobre el impacto que va a tener la inteligencia artificial en las elecciones. Hace como un año y medio, a principios del 2024, cuando teníamos muchísimas elecciones enfrente nuestras a nivel global, hubo como una serie de artículos en grandes medios de comunicación que hablaban del peligro de la inteligencia artificial. Pasó 2024 y no vimos ninguna elección concretamente donde podamos decir el resultado lo cambió la inteligencia artificial. Entonces, primero hay que quitar un poco ese miedo y darse cuenta de lo que realmente está pasando, ¿no? La inteligencia artificial se ha sumado a una serie de métodos y herramientas que existen para luchar por quién controla la información, quién controla la realidad. Es esta lucha por controlar la realidad o por imponer tu propia realidad, ¿no? Sin entrar en este caso, ¿no? Pero claramente lo que estamos viendo es una confrontación de realidades, ¿no? El decir, tal partido es un partido o tal candidato es un candidato en el que no se debería confiar por las razones que sean,
en un lado o en el otro. Pero la inteligencia artificial es solo un método más. No es digamos, esta tecnología que lo cambia todo. Y creo que es importante tener eso presente. Sí, señor Fernández, pero permítame recordarle algo, porque las elecciones en Rumania fueron anuladas precisamente por el uso de noticias falsas en redes sociales, y parte de esas noticias falsas pues se crean con inteligencia artificial. Entonces, evidentemente, sí hay pruebas de que la inteligencia artificial sí puede influir en las democracias y sí puede tener efectos en las democracias. O sea, ya Rumania nos dio un primer ejemplo a nivel mundial, y estamos viendo lo que está pasando en Colombia, que tenemos un gran debate precisamente por eso. Es muy buen caso el caso de Rumanía, porque en Rumanía hubo muchas voces muy diferentes. Pero en realidad lo que pasó en Rumanía fue un problema de financiamiento político. Es decir, el candidato que fue ganador de esta primera ronda de elecciones declaró que no había gastado nada en la campaña, que era toda una campaña orgánica de gente que le apoyaba online. Y lo que descubrieron las autoridades rumanas fue que eso no era así, que en realidad alguien, y aquí es donde la cosa se complica, alguien había estado pagando a influencers, alguien había estado comprando cuentas en TikTok, alguien había estado pagando pero por ejemplo, ahí en ese punto, señor Fernández, yo le pregunto, es decir, usted lo que le entiendo es la inteligencia artificial, obviamente hay que ponerle cuidado, pero no hay que tenerle tanto miedo, porque realmente es más el susto que tenemos que lo que puede hacer al cambiar las intenciones de voto, por ejemplo, cuando estamos en unas elecciones. A lo que, por ejemplo, el caso que trae mi compañera Ana Cristina de Rumania, pues que ahí hubo falsas noticias, falsas informaciones que de una u otra forma desviaron el discurso y metieron diferentes narrativas, y eso llevó a unas elecciones que al final fueron anuladas. Pero si uno une esas dos cosas, entonces yo cojo a la inteligencia artificial y me invento una presentadora y digo que tal o cual candidato está haciendo tal o cual cosa, pues ahí es más peligroso, porque ya estamos hablando de la utilización de la inteligencia artificial dando noticias falsas, o creando las vallas, o creando noticieros, o creando bulos, etcétera, etcétera. Es así, pero lo que sabemos es que realmente la influencia es muy difícil. Influenciar a la gente para cambiar su voto es muy complicado. Y el poder poner una presentadora que dé una noticia falsa no va a cambiar el voto en general de la gente. Pero sí va a acentuar a los que ya creen algo. Es decir, más que cambiar el voto, va a hacer que una persona que sea de derecha o de izquierda o de cualquier extremo o de cualquier pensamiento, pues lo que haga es que se afinque más en esa idea que le están dando con la inteligencia artificial, que también es peligroso porque se impide que conozca otras perspectivas de vida o de política. La manipulación en general del sistema informativo, lo que genera, una de las cosas que genera es una competición de realidades. Es decir, se plantean dos realidades que son incompatibles y afianzas a la gente en uno de los dos lados. Ajá. Y eso genera polarización. Y eso se puede hacer sin inteligencia artificial. Estas imágenes de Colombia se podrían haber generado sin inteligencia artificial, se pueden generar con Photoshop. Lo que hace la inteligencia artificial es que se hace más rápido, claro, y más accesibles para más gente. Pues señor Alberto Fernández, gracias por darnos su perspectiva sobre este punto, y nos quita un poco el miedo, pero genera más preguntas, eso sí se lo tengo que confesar. Feliz día para usted ahí en Noruega. Muchas gracias. Un abrazo. Feliz noche ya, Sebastián. Entonces lo que nos dice, no hay que tenerle tanto miedo, Lina, a todo lo que está sucediendo, pero pues, a ver, porque la gente entiende, yo entiendo que estas vallas la gente sabe que son mentira, ¿no? No, es tan fácil de notar. ¿La gente cree eso? No, Jennifer, yo le digo que sí, claro, si uno detalla y tal, y uno conoce el alcance de la inteligencia artificial y la ha usado, de una vez lo identifica. Pero yo no creo que sea tan fácil, es decir, a simple vista cualquiera se puede equivocar. ¿Y sabe qué es lo peor?
que lo peor no ha llegado. Es decir, No, esto se va a seguir vamos a perfeccionando. llegar a temas de audios falsos o videos falsos, porque los audios de hecho falsos ya los vimos en la campaña pasada. A mí me da mucho miedo y me preocupa todo el efecto que va a tener la inteligencia artificial como herramienta de desinformación. Sí, yo no sé cómo nos podamos blindar, ¿sabe, Lina? Porque a mí el tema de video y de audio, sobre todo, sí me preocupa mucho, porque es muy bien hecho la simulación de voces, el acento. La serie que les comentaba tiene eso. E incluso algo que sea verdad, el candidato se puede también defender diciendo es inteligencia artificial. O sea, de lado y lado es Tengo muy que grave. salir a una pausa, pero tenemos la circular de la Interpol ya del señor Carlos Ramón González. Lo tenemos acá, Sí, Sebastián. bueno, la publica la periodista Darcy Quinn en la cuenta de ella. No